Esto sí, a precio de coste, hoy por hoy sería imposible comprarlo, ¿vale? Porque los moldes a precio de coste actualmente estarían valorados si tuvieras que hacerlos todos por 50 60 millones de euros, que sería imposible. Es decir, cualquier cosa que te puedas imaginar, nosotros estamos preparados para realizar en la fábrica. Y actualmente, pues constantemente tienes que estar haciendo moldes nuevos, pues intentando adaptarlo a las máquinas, al sistema de producción que tenemos y a la demanda que tenemos. Un poco el gobierno local de aquí de Ollería nos da un poco de apoyo, y entonces a través de ellos pues también estamos fomentando el turismo local. El Museo del Vidrio que hay en el pueblo, pues sí que hay unos moldes antiguos. Lo que queremos es implementar en el futuro las visitas para que todo el mundo pueda saber cómo el vidrio reciclado, las botellas que ellos desechan de los contenedores, dónde van a parar y qué se hace con este tipo de botellas o de vidrio. Yo creo que sería una manera de saber, o que las personas entendieran, que es una necesidad que hay que reciclar. Es una necesidad que hoy por hoy es necesario reciclar. Hicimos contacto con los bancos que trabajan aquí en el pueblo, y entre ellos estaba Caixa Popular. Y sinceramente creo que es uno de los bancos que más nos está apoyando. Bueno, esta és la sala de les al·legories, una casa que era una família de terratinents, la família dels Marau, van comanar aquestes pintures que evoquen un poc també la seva vida, també. Es parla de que sempre va estar destinat a Gibraltar i un poc per això, contar les seves vivències. Son embutidos característicos y con mucho nombre desde muchos años. 70 años en la elaboración de embutidos, nuestra casa. Hace unos cerca de 20 años empezamos a trabajar utilizando las mismas bases de los embutidos tradicionales, lo que nosotros denominamos lo que son los embutidos de autor. Y por lo tanto pues hacemos pues, un salchichón de nueces, un salchichón de avellanas, una morcilla de cebolla seca con pasas, que es un poco dulce. Hacemos una sobrasada de naranja, hacemos también lo que es la longaniza de Pascua con pipas, longaniza de Pascua con queso cabrales, sobrasada con calabaza asada, siempre embutidos naturales, sin ningún tipo de aditivos ni colorantes, y las especias que sean de buena calidad. Antiguamente los embutidos eran una forma de conservar el cerdo durante todo el año. Actualmente el embutido es un placer del paladar para momentos ocasionales. Trabajando con Caixa Popular desde que se implantó aquí en Ontinyent, y estamos muy contentos pues, con su horario, y la verdad que nos han apoyado bastante en todo lo que es el trabajo de aquí de la tienda, igual que progresivamente en lo que es el secadero de jamones.
creamos un proyecto que era desarrollar lo que era la cerveza artesana. Sí. ¿Por qué no creamos ahí, buscamos una cerveza artesana que sea diferente? Ajá. Que no tenga ese amargor que tienen las cervezas artesanas. Entonces desarrollamos nuestro primer sabor, que es esta, que es la clásica, ¿vale? Es un sabor, como he dicho, muy cítrico y la verdad que a la gente le gusta mucho. A partir de ahí empezamos a probar otros tipos de sabores y creamos esta, que la verdad que hemos encontrado el sabor ideal, que es con jengibre, ¿vale? Estamos desarrollando otro nuevo sabor, que es la triple malta, pero volvemos a lo mismo, no queremos una malta normal, sino queremos una malta que sea el sello Antoñita la Moderna, que permite tener esa calidez en boca y que, pues eso, que a la hora de bebértela que no bebas una, sino que normalmente repitas. Y Caixa Popular ha apostado por nosotros y nos está apoyando en todo lo que hasta ahora hemos hecho, parte de la inversión que se está haciendo. Es un proyecto muy chulo, pero cuesta mucho. Si no fuera por la ayuda de Caixa Popular, pues aún nos estaría costando más.